Dios en Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Y me gustaría que mientras leyésemos pudiésemos hacer el esfuerzo de intentar entender de qué va el mensaje de hoy, ¿vale? Lo va a decir muy claramente la palabra de Dios mientras lo leemos, pero me gustaría que os quedaseis con la esencia de lo que me gustaría que entendiésemos en esta mañana, ¿vale? Dice así, 1 Samuel 23, versículo 1 al 12. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó al Señor, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor le respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros en Judá estamos con miedo, cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió y dijo: Levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl de que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: David lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor le dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le respondió: os entregarán. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está hablándonos el Señor aquí? A nosotros. ¿Qué entendemos que Dios quiere transmitirnos con esto? Principalmente. Hay muchas cosas que se pueden sacar de aquí, evidentemente. Pero, ¿de qué nos está hablando continuamente la palabra de Dios? ¿Cómo? De que siempre van a haber situaciones difíciles, aun cuando el Señor esté con nosotros, pero siempre tendremos que afrontar difíciles situaciones. Esa es una de las cosas que podemos entender de ahí. Pero no es el mensaje que el Señor quiere transmitirnos. ¿La obediencia? La obediencia, sí, pero no un sentido. ¿En qué sentido obedecer al Señor? La obediencia. Bien, tampoco es eso lo que Hay muchas cosas, como digo, pero lo importante lo hemos leído desde el principio. David, una y otra vez, consultaba al Señor. Para tomar sus decisiones, consultaba siempre al Señor. Lo hemos visto una y otra vez. Es una de las cosas que más me maravilla de este libro, Primera de Samuel, donde nos narra la vida de David. Nos narra también la vida de un hombre, antes de David, un rey, el primer monarca de Israel, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Saúl. Pero hay un contraste tremendo entre David y Saúl. Saúl apenas consultaba a Dios. De hecho, la única vez que le consultó en una mala actitud y pretendiendo algo que no tenía nada conforme a la voluntad de Dios. Pero vemos una actitud completamente diferente en David. David siempre consultaba al Señor todas las cosas. Principales asuntos de la vida, pero también asuntos que parecían de menor importancia. Y en nuestra vida
que se encuentra llena de decisiones, grandes, pequeñas, decisiones importantes, menos importantes, nosotros debemos siempre buscar la dirección del Señor, consultarle a Él. Porque en ello va nuestra vida. El resultado de nuestra vida, aquí, mientras vivimos aquí, y de nuestra eternidad, va a depender de lo que nosotros hayamos hecho. Si consultamos al Señor, o hacemos como Saúl, que no le consultaba a Dios para nada. De hecho, como digo, cuando quiso consultar a Dios, Dios ya ni le respondía, porque él no era obediente al Señor ni deseaba hacer su voluntad. Pero un hombre orgulloso que se fiaba de sus propios consejos, de su propio entendimiento y que no prestaba atención a Dios. Así que esto en esta mañana va de consultar a Dios, ¿vale? Vamos a leer ahora, por favor, en el Salmo 16. Salmo 16, vamos a leer un versículo, 2 versículos de hecho, el 7 y el 8. Salmo 16, 7 y 8. Alguien que lo lea, por favor. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi consejo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Dice el Señor, a través de su siervo, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios trabaja en nosotros, de día y de noche. Y dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Qué significa eso de poner al Señor delante de nosotros? Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Hemos orado ya pidiendo la bendición de Dios, no vamos a orar, pero qué maravilloso disponer de la ayuda del Señor quien nos aconseja. Qué maravilloso poder tener al Señor a nuestro lado, tenerle delante de nosotros, en nuestra vida, en nuestra actitud, delante de nuestros ojos, y las consecuencias hermosas que se van a desprender de ello. Porque aquellos que tienen al Señor delante de sí, siempre, delante de sus ojos, por muy difíciles que sean las situaciones que tengamos que atravesar, no seremos conmovidos. Este salmo es un salmo mesiánico. ¿Qué significa un salmo mesiánico? Que habla del futuro Mesías. Que habla del Señor Jesús, del Mesías. Y este salmo habla específicamente acerca de lo que el Señor tenía delante de sí. Lo hemos visto hace un momento cuando hemos celebrado estas cosas. El Señor tenía que enfrentar la muerte. Pero el Señor, como si David estuviera hablando por boca del Señor Jesús, dice, al Señor he puesto siempre delante de mí. Jesús tenía siempre al Padre delante de él. Y porque estaba a su diestra, pasase lo que pasase, atravesase lo que atravesase, los momentos más difíciles y oscuros de su vida, el Señor no iba a ser conmovido. Aleluya. Porque estaba firme, viendo al Señor siempre delante de él. Aleluya. Esto es básicamente la enseñanza principal de estos versículos. Si tenemos al Señor delante de nosotros, le consultamos, le hacemos parte de nuestra vida, le buscamos de todo nuestro corazón, le ponemos a Él en primer lugar, no seremos conmovidos, pase lo que pase. El Señor nos dirigirá bien. Así que me gustaría que esto es lo que quedase, en el fondo de todo, lo que quedase en vuestros corazones. ¿Vale? Bueno. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Sabéis que la gente de este mundo no pide consejo a Dios. De hecho, ni siquiera busca a Dios. Tampoco yo lo buscaba, hasta que el Señor me encontró. Es verdad que cuando era niño, muchas veces pensaba en Dios, pero solamente cuando lo necesitaba. Cuando tenía un problema, entonces clamaba a Dios. Cuando perdía algo que para mí era muy importante, me acuerdo que estaba jugando al frontenis, ¡boom! La pelota saltaba, iba al otro lado
de la cancha, fuera del polideportivo donde estábamos, perdidos entre algún... Y yo decía, Señor, ayúdame a encontrar la pelota, ayúdame a encontrar la pelota. Me acuerdo de aquellos pequeños rasgos, ¿no? Cosas que para mí eran muy importantes, que son insignificantes. Pero verdaderamente Dios está presente mucho más de lo que imaginamos en nuestras vidas. ¿Sabéis, hermanos, que cuando Pablo dice que seamos guiados por el Espíritu Santo, que si somos del Señor tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, lo que eso significa? Que no podemos vivir nuestras vidas hasta el día de hoy como las vivíamos antes, pero que tenemos verdaderamente que buscar al Señor, que tenemos que vivir siendo guiados por el Señor a través de su Espíritu, que el Espíritu Santo no es un mito, que Él es quien está presente en mi vida ahora. Cuando Jesús no está presente aquí, el Espíritu de Dios es el que dentro de mí me guía, como Jesús lo hacía cuando estaba con sus discípulos, que es el que me habla. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les hablaba, pero siendo que el Señor Jesús no está aquí ahora, aunque está por su Espíritu, es el Espíritu Santo el que nos tiene que hablar a través de su palabra, a través de las circunstancias de la vida, a través de nuestras conciencias, y el que tiene que, por así decirlo, cambiar aquellas cosas en nuestras vidas que nosotros necesitamos cambiar, modificar lo que ha de ser modificado en nuestra vida. Pero si nosotros no le echamos cuentas, si nosotros no vivimos como si Él estuviese presente y fuese parte de nosotros ahora, nos estamos perdiendo una gran realidad en nuestra vida. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, porque si no, no somos hijos de Dios. Tienen que suceder cosas, y una de estas cosas que tiene que suceder es que yo quiera de verdad hacer la voluntad de Dios. Hemos leído de David. David consultaba al Señor. ¿Por qué alguien consulta al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad de su Señor. Porque quiere agradarle en todo. Por eso quiere saber lo que Dios tiene que decirle acerca de este asunto en mi vida. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Señor, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir aquí o debo ir allí? ¿Debo tomar este camino o debo tomar ese camino? Bueno, pues hemos visto que la vida de David era tan real, que se lo tomaba en serio. Señor, ¿qué quieres que haga? Y en aquel tiempo, los sacerdotes eran los que mostraban la voluntad de Dios a través del efod. Hemos oído hablar del efod, ¿no? El efod era una especie de delantal que tenían los sacerdotes, y en este delantal había un pectoral que era una especie de cuadradito que tenía 12 piedras preciosas que representaban cada una de las 12 tribus de Israel, y ahí había un saquito donde había unas piedrecitas dentro que el sacerdote tomaba para entender cuál era la voluntad de Dios, a través de sí o no, sí o no. Entonces había una pregunta que se hacía: Señor, ¿descenderé a Keila o me entregarán los hombres de Keila? Y el sacerdote tomaba aquello y se echaba las suertes, y el Señor respondía con un sí o con un no. Sí, te van a entregar. ¿Va a descender Saúl para hacerme la guerra? Sí. ¿Va a ser así como pienso en esta ocasión? Pues no. Y Dios iba respondiendo. Dios también hablaba en ese tiempo por medio de los profetas. Los profetas venían, como hemos escuchado, acerca de Eliseo, y también traía un mensaje. Dame a mí primero, lo hemos escuchado antes. Dios quiere que le pongamos a Él en primer lugar, porque si somos capaces de ponerle a Él en primer lugar antes que a nosotros mismos, entonces Dios nos va a bendecir de formas que nosotros no imaginamos, y nunca nos va a faltar, nunca nos faltará. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nunca nos va a faltar. Si nos falta, nos faltará por nuestra mala cabeza y por no haberle consultado a Él, por haber tomado decisiones alocadas de nuestro propio consejo. Pero aquí dice: bendeciré al Señor que me aconseja. Es que es un privilegio que tenemos, que Dios está a nuestro lado, es un privilegio que tenemos. Y Dios nos aconseja para lo que nos es provechoso. Tenemos a nuestros padres que nos aconsejan, aun si de manera equivocada algunas veces los padres que aman a sus hijos intentan aconsejarles. Y dice el libro de los Hebreos que durante un tiempo estos
nos aconsejaron según a ellos les parecía, pero hablando del Señor, nos aconseja para lo que es verdaderamente provechoso. Y Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere que caminemos verdaderamente haciéndole su voluntad. Dios quiere que seamos siervos en sus manos. Así que es un privilegio que Dios está a nuestro lado y que nos brinda su consejo. ¿Cuánto debemos de verdad de bendecir al Señor por esto? Bendeciré al Señor que me aconseja. Como ya os he dicho, en alguna ocasión hasta por las noches me ha sucedido que Dios me ha enseñado, que Dios me ha hablado y me he despertado por la mañana completamente lúcido, sabiendo lo que había soñado y sabiendo el mensaje que Dios me había transmitido. Porque Dios nos habla de muchas maneras. Pero ese mensaje se corresponde con su palabra. El mensaje de Dios siempre tiene que ir en correspondencia con lo que su palabra dice. Si no está en su palabra, cuidado. Porque hay muchos que vienen soñando y muchos que vienen diciendo, Dios me ha dicho, pero no está en su palabra. Cuidado, mucho cuidado. Dice así la palabra de Dios, el segundo versículo que hemos leído: al Señor he puesto siempre delante de mí. Aleluya. Sabéis, la gente de este mundo que no piensa en Dios, como yo tampoco pensaba antes mucho, dice, y eso es al orden del día, como dice Santiago, vamos ahora y vamos a traficar aquí y vamos a ganar allá y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y después mañana iré y haré aquello y con lo que gane iré a... Y el Señor dice a través de su palabra, a través de Santiago, vamos ahora vosotros los que decís estas cosas, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, haré esto o haré aquello. O sea, nos damos cuenta de que muchas veces tomamos decisiones sin pensar en Dios. Y además nos creemos que vamos a vivir eternamente y que vamos a poder hacer esto y aquello y lo demás allá, y no sabemos que dependemos de Dios en todo y que si Dios no quiere, no vamos a hacer absolutamente nada de eso. Que no pasamos ni siquiera de esta noche ni de 5 minutos si Dios no quiere. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir tales cosas? Pero verdaderamente aquellos que no son del Señor se ve de una forma tan normal, que hablan, planean, dicen, lo más allá. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Podemos leer, por ejemplo, Salmo 54, 3. Salmo 54, 3. Todo esto para entender lo que significa poner al Señor delante de nosotros. Repito. ¿Alguien que lo lea? Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. ¿Sabéis? Estas son palabras del rey David. Y dice, extraños se han levantado contra mí. Me hacen la guerra. Hombres violentos buscan mi vida. Es lo que estaba David atravesando en ese tiempo. Saúl, el rey, quien le había al principio ofrecido su amistad, y a quien David servía, y servía bien, íntegramente y fielmente, porque tenía envidia de lo que él había hecho matando a Goliat, y que la gente amaba a David, y que la gente verdaderamente buscaba el consejo de David, y que verdaderamente la gente se iba tras David, tuvo envidia y quería matarlo. Y dice David, extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida. ¿Y qué dice? No han puesto al Señor delante de sí. Está tomando esas decisiones, está tomando esos pasos sin haber consultado al Señor, porque si hubiera consultado al Señor no haría tal cosa. ¿Por qué me habría de perseguir si yo soy un perro muerto? Si yo soy una pulga insignificante, si eres el rey, si Él lo tiene todo, si yo soy nada, ¿por qué me persigue a mí? Si lo único que estoy haciendo es bien para Él y para su reino. Miró Dios desde los cielos, dice la palabra de Dios, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ninguno busca al Señor. Todos se habían desviado. Hermanos,
poner al Señor delante de nosotros significa básicamente, en el original, tenerle como a nuestra vista, como estar viéndole continuamente. Como si Él estuviese a nuestro lado, justo a nuestro lado, y estuviésemos viendo y escuchando lo que Él tiene que decirnos. Así es tener al Señor delante de nosotros. En otras palabras, considerarle, escuchar su voz, querer oír su consejo, tenerle en cuenta. No sé de qué otra manera lo puedo decir, pero es muy claro, ¿verdad? Es como tener a alguien delante de nosotros a quien amamos y a quien pedimos continuamente consejo para lo que tenemos que hacer, porque sabemos que Él no nos va a fallar, que Él tiene una palabra amable, que Él tiene una amable sugerencia, y a veces, aunque no nos guste lo que nos tenga que decir, nos va a ir bien si lo obedecemos. Eso es tener a Dios delante de nosotros. Eso es lo que el Señor Jesús hacía. Siempre tenía al Padre delante, y Él iba en oración y buscaba la presencia de Dios, buscaba su rostro y su poder, buscaba su consejo, porque nada hacía el Señor Jesús sino lo que oía decir al Padre. Así que es mirar continuamente, en este caso nuestro, tener al Señor delante de nosotros es mirar continuamente a Jesús. ¿No dice la palabra de Dios que busquemos las cosas de arriba, donde está el Señor sentado a la diestra de Dios? ¿No dice la palabra de Dios en Hebreos, que también se ha mencionado anteriormente un poquito, que busquemos al Señor y lo pongamos delante de nosotros? En otras palabras, diciendo que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar al Señor Jesús. Mirar al Señor Jesús. Porque eso es lo que va a hacer que nosotros nos sostengamos, que podamos caminar por un camino de recto, que podamos hacer lo que es justo y que las decisiones que tomemos, todo nos vaya bien. Nos vaya bien. Porque hay muchas decisiones que tomar. Pequeñas y grandes. Grandes tal vez hay poquitas en la vida, pero las pequeñas son realmente las más importantes, porque si no somos fieles en las más pequeñitas, tampoco vamos a serlo en las grandes. Si no obedecemos al Señor en lo pequeñito, tampoco vamos a obedecerle en lo más grande. Así que esto es muy importante, que vivamos como si el Señor estuviese a nuestro lado, presente, bien real. Vamos a ver un ejemplo de esto. Hebreos 11, vamos a leer unos versículos ahí, por favor. Hebreos 11, y esto es el ejemplo de Moisés. Vamos a ver en el versículo 27, pero me gustaría leer un poquito antes. ¿Alguien que pueda leer, por favor, desde el versículo 24 hasta el 27? 11, del 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Fijaos el ejemplo de Moisés. Estos versículos nos ponen de manifiesto la fe de Moisés. La vemos en el libro del Éxodo continuamente, ¿vale? Aunque a veces también fallaba, como todos nosotros hemos fallado. Pero se ve aquí como este hombre, hecho ya grande, rehusó el poder, rehusó la gloria, la majestad de ser un hijo del rey. Y escogió antes ser maltratado con su propio pueblo, el pueblo de los hebreos, que gozar de los deleites temporales que este mundo le ofrecía. Eso, una cosa en la que se ve la fe de Moisés. Pero otra cosa en la que se ve la fe de Moisés, de una manera muy grande, es que, dice, por la fe dejó Egipto. Por la fe dejó Egipto. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo
al invisible. O sea, fijaos la situación que Moisés tenía encima. A nosotros nos parece muy bonito leerlo, ver cómo se dice, pero no nos damos cuenta de la presión que este hombre tenía encima. Este hombre, la última vez que fue a hablar a Faraón, Faraón le dijo: apártate de mi vista, porque el día que te vea o que me veas vas a morir. Le había hablado las últimas palabras antes de verle, y así fue, porque no lo volvió a ver más. Pero dice que por la fe dejó Egipto, salió con aquellas más de 600.000 personas, solamente, fíjate, dice la palabra de Dios, hombres, sin contar los niños, más todos aquellos que pertenecían, no a los judíos, eran de muchas otras naciones, y también egipcios que habían visto todas estas señales y que se fueron tras ellos y con ellos, que se juntaron a este pueblo de la alianza porque vieron que realmente Dios estaba con ellos. O sea, era una multitud tremenda, y sin embargo, llevándose a toda esta gente, no temía a Faraón porque se mantuvo firme, como viendo al invisible, sabiendo que Dios le iba a ayudar. Pasara lo que pasara, pasase lo que pasase, Dios le iba a ayudar. Así es. Cuando no oramos, cuando no leemos la palabra de Dios, nuestra vida espiritual hace así, como una flor que le falta el agua. Cuando no consultamos a Dios, no podemos esperar que nos vaya bien. Saúl nunca, apenas, consultó a Dios y no le fue bien. Dios le aconsejó, aunque él no le escuchó. Porque Dios, aunque nosotros no le pidamos consejo, Él nos deja saber lo que Él quiere. Ojo. Pero no le escuchó, no le prestó atención y le fue mal. Si nosotros tomamos decisiones en nuestra vida sin consultar al Señor, estamos perdiendo mucho tiempo, muchas fuerzas, y nos van a venir muchos males. Dios nos tendrá que enseñar de manera difícil, como enseñó al pueblo de Israel, porque no atendemos su voz y su consejo. Pero si escuchamos, seremos librados de infinidad de trampas. ¿Qué otra cosa significa poner al Señor delante de nosotros? Lo ha dicho antes nuestro hermano David. Ponerle a Él en primer lugar. Como esta viuda puso al Señor en primer lugar porque obedeció. Obedeció al siervo de Dios. ¿Vosotros habéis visto los tándem? ¿Sabéis lo que es un tándem? ¿Nadie sabe lo que es un tándem? ¿Sí? ¿Qué es? Claro. Dilo. No. Ah, pensaba que hablabas de él. No. Un tándem es una bicicleta. Es una bicicleta que tiene varios asientos y tiene varios manillares y tiene, evidentemente, diferentes ruedas, pero tiene solamente un volante que se puede dirigir. Los otros solamente son para mantenerse firme mientras uno pedalea al ritmo que pedalea el que está guiando la bicicleta. Nuestra vida tiene que ser igual con el Señor. El Señor tiene que ir delante guiándonos y nosotros detrás pedaleando en su dirección. Ojalá que las decisiones difíciles de la vida no bajemos al Señor de su asiento y nos pongamos nosotros a guiar la bicicleta de nuestra vida, porque entonces nos vamos a estrellar. El Señor siempre tiene que estar primero. Me acuerdo de mi madre, antes de subirse al coche, su pequeño 133, rojito, como un tomate, ella siempre decía: Señor, tú primero. Tú primero. Ella quería que el Señor guiase el vehículo, que guardase su vida. Y nosotros de igual manera tenemos que darle siempre al Señor el primer lugar, que sea el que dirija, porque así nos irá bien. Así nos irá bien. Él va en el asiento delantero guiando. Yo le cedo el lugar, voy atrás pedaleando. Aleluya. Salmo 37:5. Y quiero acabar ya. Salmo 37:5. Y alguien puede leer también Proverbios. Bueno, ahora lo diré. Alguien que lea Salmo 37:5, por favor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará.
Puede seguir el 6 también. Recibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el iluminio. Amén. Dice, encomienda al Señor tu camino. Muchos son los caminos del hombre, dice Proverbios 16 muchas veces. Muchos son los caminos del hombre, y todos le parecen a él que son rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero si nosotros encomendamos al Señor nuestro camino, si ponemos nuestras decisiones en las manos del Señor, el Señor es el que va a firmar nuestras obras. El Señor es el que va a decir, pues sí, mira, debes hacerlo. O pues no, no lo hagas. O pues mira, toma ese lugar en lugar de aquel. Porque el Señor es el que sabe las cosas. Nosotros no sabemos las cosas, ni lo que está delante de nosotros. Somos completamente miopes, pero el Señor sabe lo que está por delante. Así que encomienda al Señor tu camino y confía en Él, en su decisión. No te vuelvas atrás y digas, pues me arrepiento, no, ahora voy a hacerlo de otra manera. No, no. Confía en Él, porque aunque te vaya de manera difícil, no quiere decir que estás equivocado. Ojo. Aunque te vaya de manera difícil, no quiere decir que te estés equivocando. Quiere decir que estás siguiendo lo que el Señor te dice. Y aunque te parezca que va al contrario, al final te irá bien. Mientras que cuando parece que todo va bien y que hemos tomado una buena decisión en nuestra propia justicia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, al final la cosa se torcerá y nos irá mal. Bienaventurados los que confían en el Señor. Confía en Él y Él hará. Él va a hacerlo. ¿Alguien que lea, por favor, Proverbios 16:3? Comienza a probar tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Si nosotros somos capaces de presentarle al Señor lo que tenemos por delante, el hacer, las obras que queremos hacer, lo que queremos emprender, entonces el Señor verdaderamente que ama que nosotros le preguntemos a Él y que es el primer interesado en que nosotros seamos bendecidos haciendo su voluntad. ¿No nos contestará el Señor? ¿No tendrá el Señor una palabra para nosotros? Claro que sí. ¿Dejó el Señor de contestarle a David ante sus preguntas de una necesidad tremenda? No, le respondió, porque sabía que necesitaba una respuesta. Y yo creo que el Señor, en todo esto, de verdad, si yo me pongo en el lugar del Señor, en lugar de un padre, un buen padre, el Señor se agrada de aquellos hijos suyos que vienen y le consultan. Porque el Señor sabe y nosotros no sabemos. El Señor sabe y nosotros no sabemos. Y Él le gusta que sus hijos vengan a Él y le consulten y le pregunten y le pidan una señal. Porque realmente Él está dispuesto a contestarnos y quiere que nos vaya bien. Aleluya. Así que, como dice también Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, pero confía en el Señor. Y el Señor te guiará. Y te pasará como Jesús, que siempre veía al Padre delante de Él, le tenía bien presente, como si estuviese viéndolo, y el Señor fue prosperado en todo. Tal vez de la manera que a nosotros no nos gustaría físicamente, pero el Señor se levantó de la tumba. Y no fue dejado en el Hades. Su cuerpo no vio corrupción. Se cumplió la promesa del Señor. Y el Señor salió victorioso, victorioso de aquella tumba. Aleluya. Glorificando a Dios. Vamos a orar.